Habíamos quedado, ¿cierto? Hablando de los anticonceptivos orales, ¿cierto? O pastillas anticonceptivas, que básicamente lo que eran estas cosas eran simplemente hormonas, ¿cierto? Que se suministraban a través de una pastilla que se ingería. Esta se ingiere todos los días a una cierta hora específica, que es determinada generalmente por la usuaria, o sea, las 10 de la noche. Generalmente se toman por la noche, pero no es necesario. Eh, y más o menos a una hora específica, ¿cierto? Eh, lo interesante es que estas pastillas lo que hacen, o, más que lo que hacen, sino que lo que provocan es la anovulación. O sea, una mujer que toma pastillas anticonceptivas no ovula, ¿sí? Su ovulación se ve trancada, truncada, ¿cierto? Una mujer que toma pastillas anticonceptivas no ovula. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estas pastillas lo que hacen, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Cuando ocurría la ovulación, una de las cosas que tenía que pasar para que ocurriera la ovulación era que tenía que existir una cosa que se llamaba el pic de esta hormona, de la LH. Que la LH, ¿cierto? En ese grafiquito aumentaba mucho, 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 y eso permitía que el folículo donde está adentro formándose el ovocito secundario se rompiera y ocurriera la ovulación. Bueno, en las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, ese pic de LH no ocurre, no pasa. Y por tanto, como no pasa, no se rompe el folículo, y por tanto, como no se rompe el folículo, la mujer no ovula. Así de sencillo. Entonces, esa es la gran cosa, ¿cierto?, que hacen estas pastillas. Evitan la ovulación porque evitan, ¿verdad?, este pic de la hormona LH. ¿Ya? Evidentemente, como es un método hormonal, ¿cierto? Eh, puede traer otras consecuencias, como por ejemplo la alteración un poco del moco cervical, ¿cierto? Que es la secreción que ocurre normal, evidentemente, de la vagina, pero puede alterarse un poco en densidad, ¿sí? La densidad de este moco vaginal se puede ver un poco alterada. En algunos casos al principio también existen algunos cambios en el estado de ánimo y cosas por el estilo, bueno, justamente por esta inducción hormonal mm, no normal que está teniendo esa mujer producto de lo que está ingiriendo, pero se adecua al tiempo, ¿cierto? Y evidentemente ocupándolo eh, bajo expresa parte médico, ¿verdad? De un tipo de pastilla específico a una concentración específica, no deberían haber mayores inconvenientes dentro de todo el tratamiento. Además, recuerden que las pastillas anticonceptivas, aparte de evitar la ovulación y por tanto la concepción de un embarazo no deseado, también ayudan a regular los ciclos menstruales, ¿ya? Hacer, valga la redundancia, a una mujer regular. Por ejemplo, si una mujer no es regular y tiene ciclos largos, cortos, a veces no tiene ciclos, en fin, una mujer que es muy irregular, las pastillas anticonceptivas ayudan a que esta mujer logre ser regular y tener más o menos 28 días de ciclo, que es lo normal que ya hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, bueno, pastillas anticonceptivas existen de muchas presentaciones. O sea, la más normal, ¿verdad? Son las pastillas, como el coso este que ven acá abajo. Pero también existen de otras maneras. Por ejemplo, presentación de anticonceptivos hormonales no orales, o sea, no consumidos a través de la boca, a eso me refiero. Por ejemplo, los parches, las inyecciones, el anillo vaginal, el implante subdérmico, son todas estas cosas, hacen exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas, con la diferencia que usted no toma nada, sino que o se inyecta algo, o se pone algo, un parche, por ejemplo, los implantes subdérmicos, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, hacen exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas, con el beneficio de que duran años. ¿Ya? Uno se pone el implante subdérmico, bueno, una mujer se pone el implante subdérmico y ese implante subdérmico empieza a liberar hormonas desde el momento en que se puso y eso dura años.
años. Evidentemente va a depender de la marca y todo lo demás, pero no bajan de los 2 años, ¿ya? Y hace exactamente el mismo efecto de tomar pastillas anticonceptivas, con la diferencia de que ahí no toma nada. Se pone esa cuestión y ya el resto lo hace, entre comillas, solo esta liberación hormonal que se genera eh, siempre, las 24 horas, todo el día, ¿ya? Así que para que lo tengan claro. ¿Mm? Pero esas como las otras presentaciones, ¿verdad? De anticonceptivos que son hormonales, pero no es necesario tomarlos como una pastilla, sino que existen otras presentaciones que hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Estos son los implantes subdérmicos, son una cosa en plástica que evidentemente esto está lleno de hormonas que se empiezan a liberar constantemente. Generalmente se ponen en el brazo, vienen con una especie de pistola especial que lo inyecta y lo pone y ahí queda. Evidentemente esto está pensado para que se lo ponga otra persona. Generalmente es una persona que sabe inyectar o un enfermero, un TENS, una cosa así. No uno solo, porque antes de terminar con la cuestión metida aquí, si le tiene miedo a la aguja y cosas, a terminar con la cuestión metida en el ojo, ¿cierto? Antes de ponerlo aquí en el brazo, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor asegurarse, ¿cierto? Que otra persona con mano más ¿cuánto se llama más? Entrenada que uno, ¿cierto? Pueda poner este implante, ¿verdad? Ahí en ese sector del brazo. Como les digo yo, son preparados hormonales de muy larga duración, va a depender evidentemente de la marca y todo lo demás, pero fíjense, 3 a 5 años, o sea, un montón. Y lo que hace, ¿cierto? Simplemente es ser anovulatorio, o sea, esto es lo mismo que las pastillas anticonceptivas con el beneficio de que usted se lo pone hoy día, por ejemplo, y se olvida de eso hasta 2 o 3 años más, ¿ya? Esto se inventó justamente para, por así decirlo, sacarles el cacho a las mujeres en el sentido de que se les olvidaba de repente tomarse pastillas anticonceptivas, que puede pasar. eh, Justamente se inventó esta forma, ¿cierto? Para evitar el estar ahí todos los días, ¿cierto? Consumiendo pastillas. eh, de esta forma que es muchísimo más eh, o sea, que es igual de efectiva, pero que es muy efectiva, si ustedes se fijan, porque aquí no hay olvido, ¿cierto? Aquí no hay olvido de pastilla, se me olvidó una pastilla, ¿cierto? No, aquí esto está funcionando 24/7 desde el momento que usted lo ingresa, ¿cierto? A su bracito hasta el tiempo que esto dure, ¿ya? Así que es extremadamente efectivo y también piénsenlo en un ahorro económico, también no es malo pensarlo así, porque las pastillas anticonceptivas, si no conocen, son caras, ¿ya? Y comprar todos los meses, ¿cierto? Claramente es plata y harta. En cambio, usted pone esta cosa que, si bien es cierto, es cara, pero lo hace una vez y ya. Y en 2 o 3 años más tendrá que comprar otro, ¿verdad? Y para ponerlo. Hay algunos que, bueno, la gran mayoría de estos se degrada, se va degradando y no queda vestigio de que alguna vez puso algo ahí, no es que le haya quedado un palo así metido dentro de la cuestión, no, ya no, eso no es así, ¿ya? Así que esa es como la ventaja, ¿cierto? Esto se va degradando con el tiempo y cuando se degrada ya completo quiere decir que ya no está. Entonces hay que volver a reemplazarlo con otro nuevo. Esa es la idea de los implantes subdérmicos, ¿ya? Hacen, vuelven a sentir exactamente lo mismo que las pastillas anticonceptivas, con el beneficio, ¿verdad?, de no tener que estar tomando algo todos los días, sino que esto funciona 24/7. Bueno, otro método anticonceptivo se llaman los espermicidas. ¿Qué es un espermicida? Simplemente un químico que mata espermatozoides. Eso es un espermicida, nada más que eso. El punto es que, claro, uno puede ocupar este método anticonceptivo solo, pero es súper poco efectivo, porque, o sea, si bien es cierto, los espermicidas matan espermatozoides, para eso sirven, evidentemente el ocuparlos solos, ¿cierto? El ocuparlos sin otro método anticonceptivo, eh, claramente su efectividad se reduce un montón, ¿ya? Básicamente por la forma de usarlo, ¿cierto? Por la forma de ponerlo, en fin, a lo mejor
puede ser que justo, ¿cierto? Puso poca cantidad, en fin, a lo mejor no la necesaria para poder matar a todos los espermatozoides, entonces puede haber mucha probabilidad de que más de alguno logre sobrevivir y pueda fecundar a la mujer. Por lo tanto, como dice ahí, también es uno de origen artificial, es reversible, lo puedo ocupar todas las veces que usted quiera, es una barrera química, ¿cierto? Porque lo que hacen los espermatozoides, bueno, va a depender evidentemente del espermicida, pero la gran mayoría cambia, por así decirlo, de repente cambian el pH del canal vaginal. Hay veces en que cambian, no me acuerdo específicamente en este momento, pero eh, cambian el entorno químico. Algunos tienen algunas toxinas también que permiten, ¿cierto?, que los espermatozoides se mueran. Ese es el objetivo de un espermicida, ¿cierto? Hacer que los espermatozoides se mueran. Evidentemente, este espermicida solo, ¿cierto? ¿Se puede ocupar? Sí, pero es poco efectivo. Hay un montón de tasa de error. Entonces, ¿cómo puedo hacer que un espermicida, ¿cierto?, sea mejor? Ocupándolo en conjunto a un método de barrera. Por ejemplo, ocupar preservativo, por ejemplo, ocupar diafragma, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, si usted ocupa el espermicida más el otro método de barrera, evidentemente ahí va a aumentar muchísimo más la efectividad. Cabe destacar también que los métodos de barrera de por sí también tienen espermicidas, entonces es como eh, sobre asegurarse, ¿verdad?, de que no vaya, ¿cierto?, a existir eh, fecundación. Si ustedes se fijan, existen varias formas, así como en crema, en gel, incluso hasta en supositorios. ¿Ya? También sirven, son supositorios vaginales que se ponen y bueno, se van degradando, igual que un supositorio eh, que uno se ingresa por el otro lado, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo, pero vaginal, y lo que tiene ese supositorio es espermicida. ¿No? Esa es la función. Cabe destacar también que no es, ¿cuánto se llama? No es recomendable muchas veces, hay que darse el tiempo de leerlo, porque muchas veces es incluso probable que echarle espermicida, por ejemplo, no sé, otra cosa, una crema, una cosa, a un preservativo, por ejemplo, puede hacer que disminuya el funcionamiento del preservativo, porque puede ser tan fuerte el espermicida que, no sé, pueda dañar el látex, por ejemplo, del preservativo y generar que este se rompa, ¿verdad? Y, bueno, generar una fecundación, ¿cierto? O una posible fecundación no deseada. Entonces, igual es importante, ¿verdad? El hecho de mantener ahí un cuidado, de no estar mezclando muchas cosas porque eh, puede salir peor. ¿No? Entonces, esa es como la moraleja que tenemos que tener, ¿cierto? Que tratar de no mezclar tantas cuestiones porque si no podemos salir por el tiro con la culata, ¿cierto? Y a pesar de que nos hiper mega protegimos, igual dejamos embarazada a una mujer, ¿cierto? Y eso evidentemente es muy complicado. Bueno, otro dispositivo también muy, 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 muy efectivo es el dispositivo intrauterino, también llamado el DIU o chilenamente llamada la T de cobre. ¿Ya? Esa es un muy común método anticonceptivo, ¿cierto? Así se llama el dispositivo intrauterino o la DIU, ¿cierto? La DIU, que uno le llama chilenamente, cuando vuelve a insistir, la T de cobre, porque es verdad, parece una T y es de fierro, es de cobre. Por eso le llaman así. Hay otras DIU, como por ejemplo las DIU hormonales, que en este caso las DIU hormonales harían exactamente lo mismo que una pastilla anticonceptiva, pero la T de cobre, o la DIU de cobre, eh, si ustedes se fijan, se pone en el útero, fíjense, se pone en el útero, y la función principal que cumple la DIU de cobre, o la T de cobre, es que impide la fecundación y también impide la implantación. ¿Por qué? Porque la DIU de cobre cambia el ambiente químico del útero, haciendo que nada de lo que posiblemente se pudiera fecundar, incluso se pudiera implantar aquí en el útero. O sea, hace que el ambiente de aquí adentro del útero cambie completamente
Y como cambia, ¿cierto? Nada puede sobrevivir aquí adentro debido a que el ambiente químico, producto de la presencia de esta T de cobre, hace que cambie absolutamente todo el ambiente químico de aquí, ¿cierto? De dentro del útero, haciendo que nada pueda sobrevivir, impidiendo, como les digo yo, la fecundación. Y si por a veces motivo, a pesar de que hubiese fecundación, de igual manera no se puede implantar. Por lo tanto, embarazo no va a haber. Evidentemente, eh, esta es súper, súper efectiva, muy efectiva, eh, básicamente porque, como se dan cuenta, ¿cierto? Impide dos cosas, la fecundación y también la implantación. Por lo tanto, todo el proceso del embarazo se ve truncado por la presencia de esta cosa. Evidentemente, para poder poner esa cosa, usted no la puede poner sola. O sea, este método anticonceptivo, ¿cierto? Eh, se necesita, ¿cierto?, de ir a un especialista, a una matrona o matrón o un ginecólogo, que sea la persona, ¿cierto?, que le introduzca ese elemento, ¿verdad?, a nivel del útero, ¿ya? Y porque esto tiene que tener una posición específica dentro, porque esto, si esta T de cobre, eh, aquí parece como que estuviera flotando dentro del útero, y no, pues en realidad esta T de cobre está apoyada dentro de las paredes del útero. Esta T de cobre tiene que quedar justamente así, pues, apoyada dentro de las paredes del útero. ¿Por qué? Porque si se empieza a mover, ¿cierto? Evidentemente eso puede generar daño, porque esto es de fierro, ¿cierto? Y si puede rasgar, por ejemplo, ¿cierto? Si se daña adentro y puede generar una tremenda infección en el caso de, evidentemente eso no suele pasar porque cuando se pone una T de cobre, de verdad que se toman todas las medidas necesarias para poder hacerlo. Eh, Justamente para minimizar, ¿cierto?, algún posible problema de que pudiera ocurrir, pero no debería. eh, Debería quedar fija en este sector y no moverse de ahí. ¿Ya? Es como la idea de la T de cobre. Y evidentemente, si usted en un momento más después quiere ser mamá, ¿cierto?, lo único que tiene que hacer es volver a ir al ginecólogo y el ginecólogo le va a tirar y sacar esta T de cobre que se saca de una manera específica, la cual yo no conozco, no sé cómo se hace, pero se elimina, ¿cierto? Se logra sacar de aquí y ya el método anticonceptivo fuera, evidentemente, del útero ya no sirve y evidentemente esa mujer continúa, ¿cierto?, fértil y puede quedar embarazada nuevamente. ¿Ya? Como la idea, ¿verdad?, de la T de cobre o dispositivo intrauterino, que es muy, muy, muy efectivo, eh, eh, pero, ¿cierto?, merece esa explicación de cómo se pone y quién tiene que ponerla, porque no es llegar y comprarlas en la farmacia y introducirlas, ¿ya? Eso es importante de tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, otro método anticonceptivo, que es un método anticonceptivo natural, es la famosa y bien conocida amenorrea de la lactancia. La amenorrea de la lactancia, eh, ¿qué pasa? Que cuando una mujer está dando leche, ¿sí? Cuando una mujer está dando leche, pasa que eh, cuando estás produciendo leche, la mujer se mantiene, como dice ahí, principalmente amenorreica. ¿Qué significa eso? Que a la mujer no le llega la regla por el tiempo que está generando, ¿cierto? Leche. Mientras la prolactina y la oxitocina estén altas, ¿verdad? A esta mujer no vuelve, ¿cierto?, a generarse el proceso de menstruación, ¿ya? Por lo tanto, el ciclo menstrual al menos sigue detenido. Eh, si ustedes se fijan, es muy efectivo, tiene prácticamente un 98% de efectividad, pero esto es bien importante, no dura para siempre. ¿Ya? Y ahí viene el grave problema, que esto no dura para siempre, sino que es una protección del embarazo en los primeros más o menos 6 meses postparto. ¿Ya? Y eso es súper importante, considerando la lactancia materna exclusiva. Vale decir que lo único que haga usted es darle leche a su guagua.
O sea, no trabaja, no lava platos, no tiene nada que hacer en su casa, ¿cierto? No tiene ninguna obligación más que eh, darle leche a su hijo. Evidentemente, en la sociedad en la cual vivimos el día de hoy, ¿cierto? Donde la mujer cada vez tiene más relevancia, lo cual está muy bien, claramente eso no pasa, ¿cierto? Claramente eso a lo mejor podrá haber sido en años anteriores, en donde, bueno, prácticamente se tenía la concepción de que la mujer para lo único que servía era para tener hijos, ¿cierto? Y eso años que antiguos. eh, y efectivamente, ¿cierto? Ahí probablemente, ¿cierto? Este método anticonceptivo haya tenido un alto nivel de efectividad, pero hoy en día en la sociedad actual, ¿cierto? Donde la mujer, como les vuelvo a insistir, cada vez tiene más relevancia en todo sentido, evidentemente em, las actividades anexas a dar leche, evidentemente también van afectando a nivel hormonal de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no está exclusivamente acostada en una cama dándole leche a su guagua, que sería como el ideal para que este método anticonceptivo funcionara así de las mil maravillas, y usted sigue una vida activa en el sentido de que sigue haciendo las cosas que usted normalmente hace, eh, es probable que el ciclo menstrual a lo mejor no comience, o sea, no le llegue la regla, pero sí es muy probable que las hormonas, ¿cierto?, comiencen a funcionar nuevamente y se pueda producir ovulación. ¿Qué pasa? Que si usted hace amenorrea de la lactancia y hace lactancia materna exclusiva, en teoría no debería ni siquiera ovular. Pero si usted no tiene lactancia materna exclusiva, vale decir, usted mujer le está dando leche a su hijo, pero no es lo único que hace, y hace otras cosas, que es lo normal, eh, puede ser que usted comience a ovular. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene? Es que tiene, porque si una mujer ovula, ¿cierto? Esa mujer puede ser fértil. Si está ovulando, ¿cierto? Esa mujer es fértil. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que una mujer ovule, evidentemente la ovulación no da señales, o sea, señales físicas en el sentido así como la regla, por ejemplo, ¿cierto? Que eso da una señal específicamente muy evidente, pero el ovular no da una señal específica así como te sube la temperatura o cosas por el estilo, no da. ¿Me explico? Entonces, o duele, ¿cierto? No da. Entonces, eh, la mujer puede ovular sin saber y confiando en este método anticonceptivo y obviamente no ocupando nada más, ¿cierto? Solamente este método anticonceptivo natural, la mujer puede ovular sin saberlo, puede contraer nuevamente relaciones sexuales y volver a quedar embarazada. O sea, imagínense lo terrible que debe ser ya tener una guagua, ¿cierto? Y estar recién en el proceso de amamantamiento y ya estar embarazada de otro guagua más. O sea, imagínense lo que es aquello, ¿cierto? Que son los típicos justamente los hermanos que se llevan por un año. ¿Ustedes cachan esa idea, ¿cierto? Esas típicas familias que hay hermanos que se llevan por un año. Esta es la razón. Aquí está, aquí está la madre del cordero, ¿cierto? Porque probablemente sus padres confiaron en este método anticonceptivo, que en parte, como les vuelvo a insistir, es válido de confiar, pero no tanto, ¿ya? Eh, Sobre todo porque si la mujer, después de tener al hijo y comenzar a amamantar, sigue una vida, entre comillas, más o menos normal, a lo mejor lo único que no hace es ir al trabajo, porque como tienen, ¿cuánto se llama? Fuero maternal, ¿verdad? Pero no está acostada todo el día viendo tele, ¿cierto? Y dándole leche a la guagua, que es lo más normal que ocurre, ¿verdad? Eh, Claro, eso es lo que puede pasar, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, confiar única y exclusivamente en este método anticonceptivo es súper riesgoso,
¿ya? Más sabiendo si tú tienes una vida normal como mujer. En el sentido, como le vuelvo a insistir, si a lo mejor estás con fuero maternal por tu trabajo y no tienes que ir, bacán, pero eso no implica que no tengas que hacer labores en casa o labores, bueno, las cosas que tú quieras hacer como mujer, como libre que eres. Pues entonces, claramente eso puede traer cierto alteraciones a nivel hormonal, puede hacer que ovules antes de lo esperado, y si tú contraes relaciones sexuales sin protección, solamente confiando en que, le estoy dando leche a mi guagua, entonces yo no debería ovular, y ovulaste, pues, como te vuelves a sentir, quedar embarazada otra vez, y, y claro, como dice Macarena muy bien, ¿cierto? Claro, no estáis saliendo de una y ya estáis metido en otra, ¿cierto? Y bueno, pasa, ¿cierto? Pasa. Así que ojo con este método anticonceptivo, ¿ya? ¿Cuál más? Bueno, otro que es evidentemente muy poco efectivo es el coito interrumpido. ¿Cuál es la lógica de este método anticonceptivo? Simplemente el eyacular fuera de la mujer. Eso es simplemente el coito interrumpido, eyacular fuera de la mujer. Claro, no podría decir, claro, si yo eyaculo fuera de la mujer, no le estoy tirando el semen, por lo tanto, si no estoy tirando semen dentro del el tracto femenino, no debería quedar embarazada. Perfecto, yo te digo, la filosofía de ese pensamiento está súper bien. Pero, y ahí está el pero, recuerden que anterior al semen sale un líquido que se llama el líquido preseminal, que acuérdense que lo generan las glándulas de Cooper o glándulas bulboretrales. ¿Qué es lo malo? Claro, que el líquido preseminal, la función que cumple es lubricar la uretra, pero ¿qué, qué es lo malo de esto? Que puede contener espermatozoides. Y ahí viene el problema. Porque si ese líquido preseminal puede contener espermatozoides, y de hecho es así, lo más probable es que contenga, a lo mejor no va a contener tanto como tiene una eyaculación, por supuesto, estamos claros que no, pero puede contener la cantidad necesaria para que uno de ellos logre llegar al ovocito y fecundarlo y generar embarazo. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Eh, claramente, eh, esto puede ser sumamente riesgoso, ¿cierto? Si no se ocupa ningún otro método anticonceptivo, evidentemente esto es extremadamente riesgoso y una mujer claramente puede quedar con muchas probabilidades embarazada. Además que como no se está protegiendo con nada, evidentemente no hay forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual, porque aquí hay contacto directo entre los aparatos reproductores. Por tanto, es muy poco efectivo si no se ocupa con otro método anticonceptivo. Por ejemplo, no sé, si esta mujer tomara pastillas o tuviera el LADIU o tuviera diafragma o tuviera el implante subdérmico, ya ahí puede ser un poco más efectivo. Pero si la mujer no ocupa nada y el hombre, bueno, no está ocupando nada tampoco, eh, por ejemplo, este hombre no estuviera vasectomizado, en fin, no hay mucha efectividad. ¿Ya? Aparte que es bastante riesgoso porque si cualquiera de los dos eh, no se conocen, ¿cierto? La vida sexual anterior, quién sabe que si esta persona, ¿cierto? Se metió anteriormente con otra persona que tenía VIH, por ejemplo. Bueno, aquí le pasó el VIH, así de simple. O que tú eras gonorrea, o tú eras, no sé, clamidia, en fin. Aquí se pasan. ¿Me explico? Entonces, es muy fácil, sobre todo para, eh, ¿cuánto se llaman las personas que eh, tienen un poco de promiscuidad? Vamos a decirlo así en forma eh, académica, ¿cierto? O que tienen muchas parejas sexuales, ¿cierto? Es muy fácil contagiarse unas con otras y pasarse infecciones de transmisión sexual de unas a otras. Esta es la manera más sencilla de hacerlo, pues, así que claramente es súper, súper, súper complicado este tema. Así que ojo, ojo, ojo con esto. Bueno, otros tipos de métodos anticonceptivos naturales, estamos viendo naturales ahora, son, por ejemplo, el determinar los días fértiles. ¿Ya? Y para eso tenemos, por ejemplo, el método de Ogino Naus. ¿Y cuál es el método de Ogino Naus?
simplemente el método del calendario, ¿ya? Este caballero es el que inventó esto, entonces por eso se llama así. Pero este es el método del calendario. Y usted dirá, ay, ¿para qué me voy a aprender este nombre? PSU 2018, si no me equivoco, lo preguntaron con este nombre y nadie sabía qué era, que es el método del calendario. Así que recomiendo aprenderse también estos nombres así medio extraños, porque, eh, claro, si a ti te ponen método del calendario, no sabes qué es, pero si te ponen esto, ¿cierto? Así como, ¿qué esto qué es? Bueno, es el método del calendario. Eh, entonces, bueno, el método del calendario es lo mismo que les enseñé de contar, ¿cierto? Los 28 días, cuáles son los días más fértiles, ¿cierto? Teníamos que sacar que la fase posovulatoria tiene un valor de 14 días, ¿verdad? Nosotros contamos los 14 días, podíamos saber cuándo ovulaba, decíamos cuántos seamos 3 días antes, 3 días después, esos son los días más fértiles, ¿verdad? Eso es el método del calendario. Simplemente ir viendo, ¿cierto? Cuando menstrua, cuando ovula, cuándo son los días más fértiles, en fin. ¿Sirve como método anticonceptivo? Por supuesto que sí. Hoy en día, claro, antes, claro, uno se podía hacer en un cuaderno, ¿verdad? Una tabla donde uno decía, ya, aquí es este día, ¿cierto? Y hoy en día, ¿qué? Se meten a la Play Store o la App Store o lo que sea y buscan métodos, buscan calendario femenino y salen, pues. Y ahí están, ¿cierto? Les pueden llegar alarmitas y decir cositas, ¿cierto? Así como, hoy estudia tanto, hoy menstruas, hoy deberías, y notificaciones, ¿cierto? Y que les van recordando más o menos en qué día de su ciclo van, ¿no? De que si no saben, ¿cierto? Métanse ahí en sus celulares y cosas por el estilo y van a encontrar un montón de cosas que les van a ayudar. Sobre todo si tienen una vida sexual activa, ¿cierto? Les van a ayudar. A las mujeres, sobre todo, les van a ayudar mucho para poder, ¿cuánto se llama? Más que nada ordenarse, ¿cierto? Ordenarse y tener conciencia, hoy día sí, hoy día no, hoy día es riesgoso, en fin. Son bastante, obviamente esto ocupando otro método anticonceptivo, ¿cierto? Es muchísimo más seguro, pero ocupando puro esto, ¿cierto? Claramente la seguridad disminuye bastante. Otro método es el método de Billings, o también llamado el método del moco cervical, en donde, bueno, a lo mejor no es muy agradable de hacer, pero bueno, el moco cervical, que es la mucosidad normal que hay en la vagina, cambia su consistencia durante el ciclo menstrual, durante el ciclo sexual, perdón, completo, incluyendo evidentemente la menstruación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente medir su consistencia. Y esto es una medida visual, así como ven ustedes entre los dedos. Cuando el moco cervical es líquido, ¿ya? Es que esa mujer no está fértil, ¿ya? Cuando el moco cervical es líquido, es como agua, es que esa mujer no está fértil o es poco fértil. Pero cuando el moco cervical es como el moco, así, más denso, está fértil. Por lo tanto, en teoría, si usted el único método que ocupa es este, evidentemente esos días debería tener abstinencia. Si no quiere dejar embarazada a una mujer, evidentemente estos días donde el moco cervical es más denso, ¿cierto? Ya no es acuoso, sino que es como un moco, ¿cierto? Como así más denso. Estos días la mujer está fértil. ¿Ya? Así que ese es el método de Billings o del moco cervical, medir la densidad del moco cervical. Cuando el moco cervical es acuoso, como agua, esa mujer no está fértil, son los días no fértiles, por tanto, en teoría no sería tan arriesgado tener relaciones sexuales. Y cuando el moco cervical, ¿cierto?, se transforma en un moco denso, esos días, ¿cierto?, esa mujer está fértil. Por tanto, como le vuelvo a insistir, si es el único método que ocupa, entonces no debería tener relaciones sexuales ese día si no quiere dejar embarazada a esa mujer. Y lo otro, que el otro método también que ocurre o que se ocupa es el método de la temperatura basal. Cuando la mujer ovula, ocurre un leve aumento de la temperatura, ¿ya? Ahora que estamos con todo este tema del coronavirus y que
todos lados que van les toman la temperatura, bueno, es muy probable que si usted eh, está ovulando o está en la fase post-ovulatoria, tenga la temperatura corporal un poco más alta. Y eso no significa que tenga coronavirus y esté con fiebre, ¿cierto? No, es que es normal que su temperatura esté un poco más alta, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura normal? 36,7, 36,5, esa es la temperatura normal. Pero una mujer en la fase posovulatoria podría llegar a tener 37, por ejemplo, 37,8, perdón, 37,5, 37,6, hasta 37,8 podría tener, ¿ya? Y eso no significa que tenga fiebre ni nada por el estilo, que esté enferma, sino que simplemente es que la temperatura de su cuerpo aumenta posterior a la ovulación. El día de la ovulación, más o menos al otro día, o sea, desde el día de la ovulación en adelante, o sea, toda la fase post-ovulatoria, la mujer tiende a tener un poco más de temperatura. En cambio, los días previos a la ovulación tiende a tener menos, ¿ya? Tiende a bajar su temperatura. Entonces, el día del día de la ovulación antes tiende a tener menos temperatura y del día de la ovulación a después, entonces a toda la fase post-ovulatoria, tiende a tener más temperatura. Entonces, este es el también saber, ¿cierto? Si, no sé, pues si la temperatura de una mujer se mantiene, ¿cierto? Alta durante constantes días, claramente esa mujer está en etapa post-ovulatoria. Ahora, si la temperatura de la mujer tiende a estar un poco más baja, ¿cierto? Está en fases preovulatorias. Esa es la lógica que tiene este sistema. Evidentemente, si es el único que ocupa, lógicamente es súper poco efectivo, pero eh, combinado con otros, ¿cierto? Puede lograr hacer bastante más efectivo este método, ¿ya? Así que ahí están los distintos métodos naturales que hay, ¿ya? Bueno, como dice ahí, al usar simultáneamente dos o más de estos, se puede aumentar la efectividad, ¿cierto? Eh, Obviamente, y aunque suene como un chiste, pero ¿cuál es el método anticonceptivo natural más efectivo? Obviamente es la abstinencia, ¿cierto? Aunque vuelve a insistir, aunque suene como un chiste, pero es lógico, pues, si usted no tiene relaciones sexuales, no tiene cómo embarazar a nadie, ¿cierto? Eh, pero lógicamente, ¿cierto? Usando estos otros métodos anticonceptivos que son válidos, ¿sí? No quiere decir que aquí estén criticando yo los métodos anticonceptivos ni nada por el estilo, sino que usando estos otros, y probablemente más de uno, ¿cierto? Se puede aumentar la efectividad, ¿ya? Bastante. Bueno, pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta según lo que tienen ahí? ¿Cuál será la respuesta correcta? Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente la asociación entre un determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción? O sea, estoy preguntando qué es lo que hace un método anticonceptivo que está ahí y que está bien, evidentemente, porque hay otro que está, hay cuatro que están mal y uno que está bien. ¿Cuál será la respuesta correcta, según ustedes? ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Leo respuestas. ¿Cuál es la correcta, según ustedes? La A, dice Martín. A ver, veamos. Veamos. Dice, método, dice, ligadura de oviductos. Impide la ovulación. Falso, porque la ovulación ocurre en los ovarios y los ovarios siguen funcionando. Lo único que hago con la ligadura de oviductos era impedir que el gameto masculino y femenino se junten, ¿cierto? Pero los ovarios siguen funcionando normal, así que la ovulación continúa. La vasectomía interrumpe la espermatogénesis, falso, porque los espermatozoides se siguen generando. Lo único que pasa, ¿cierto?, es que no siguen el camino, nada más porque está cortado. El implante subdérmico incapacita, mata espermatozoides, falso. El implante subdérmico de partida es femenino, por lo tanto, lo único que hace, ¿cierto?, es un método hormonal que genera anovulación. La D dice, el DIU impide la fecundación y la implantación, efectivamente, ¿cierto? El dispositivo intrauterino impide la fecundación y la implantación, ¿ya? Así que para que lo sepan. Bueno, esta tablita que les voy a mostrar aquí
Lo único que ustedes tienen que saber, esto valga con que es lo que les voy a decir, lo único que ustedes tienen que saber de las infecciones de transmisión sexual es su nombre y qué lo causa. Pero cuando digo qué lo causa, no significa aprenderse el nombre científico de qué lo causa, sino que saber si es un hongo, si es una bacteria, si es un protozoo, si eso, ¿ya? Ya se los voy a mostrar. Bueno, de partida. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Las infecciones como tal de transmisión sexual, como dice ahí, son enfermedades infecciosas que son traspasadas de una persona a otra producto del contacto sexual, ¿cierto? Como dice ahí, pueden ser causadas por virus, hongos, bacterias, en fin, protozoos, ¿cierto? Y cómo yo los puedo prevenir ocupando métodos anticonceptivos, siendo el único método anticonceptivo que impide el traspaso de infecciones de transmisión sexual, el preservativo masculino o femenino. ¿Ya? Ninguno de los otros, de todos los que hemos visto, o sea, todos te pueden proteger de la concepción eh, no deseada. Entonces, todos te pueden proteger del embarazo, pero ninguno te puede proteger del embarazo más las infecciones de transmisión sexual como el preservativo masculino o femenino. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Bueno, ¿qué es lo que les iba a mostrar de esto? Esto. A mí, vuelvo a insistir, no, o sea, ni a mí ni a la PCU les interesa que ustedes se sepan ni los síntomas, ni quién es el agente patógeno específico que causa la gonorrea, la sífilis, en fin. Pero sí ustedes tienen que conocer la enfermedad, o sea, la gonorrea, la sífilis, las clamidias, el papiloma humano, el SIDA, el herpes, la candidiasis, y qué lo produce. O sea, la gonorrea lo produce una bacteria. Da lo mismo cómo se llama esa bacteria, pero la produce una bacteria. El sífilis también es una bacteria. La clamidia también es una bacteria. O sea, no es una bacteria, es una enfermedad que produce una bacteria. Eso, ahí está. Eh, el papiloma humano es un virus, el VIH es un virus, ¿cierto? El herpes también es un virus, la candidiasis es un hongo, Candida albicans se llama el hongo, muy bonito por lo demás. Así que lo que se tienen que aprender de este mono tabla que está aquí es la enfermedad y qué lo produce, pero en el que lo produce ustedes tienen que saber solo eso, que la gonorrea es bacteria, o sea, no es que sea una bacteria, pero es producida por una bacteria, la sífilis es producida por una bacteria, la clamidiasis es producida por una bacteria, y así, ¿ya? Así que sáquenle pantallazo o lo que sea, pero eh, importante, ¿verdad? Recordar que de esta tabla lo único que se deben, o sea, si ustedes quieren aprenderse todo, da lo mismo, bacán por ustedes, mejor de hecho, pero si se lo llegan a preguntar, a lo único que le van a preguntar es eso, porque de las preguntas que alguna vez he visto en la PSU con respecto a la infección de transmisión sexual, son preguntas así: ¿cuál de las siguientes infecciones de transmisión sexual es generada por una bacteria? Y sale la A, la no sé qué, la B aquí, la C no sé qué. Y una de esas es bacteriana. Por ejemplo, D gonorrea. Ah, claro, la gonorrea es producida por una bacteria. Esa es la correcta. Así de sencillo. O sea, eh, no te van a preguntar ni por los síntomas ni nada por el estilo, porque bueno, finalmente los síntomas generalmente son todos iguales, o sea, destrucción de los aparatos reproductores. Ustedes han visto, me imagino, fotos de cómo se quedan los aparatos reproductores masculinos y femeninos cuando una persona, ¿cierto?, se enferma de alguna de estas cosas, salvo el VIH, porque el VIH, ¿cierto?, es una enfermedad, ¿cierto?, es de transmisión sexual, pero no ataca específicamente a los órganos reproductores, sino que es a todo el cuerpo, ¿cierto? Y específicamente, acuérdense, cuando hablamos del VIH ya hace mucho tiempo, atacaba, ¿cierto?, a los linfocitos T, ¿cierto? Los linfocitos T CD4, ¿cierto? Ese era su blanco, ¿cierto?, del VIH. Así que eso con respecto a esta cosa de las infecciones de transmisión sexual, para que lo tengan claro y no lo olviden. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más bueno? ¿Se entiende? Voy a pausar
he encontrado poca gente que le guste o que le agrade el tema de genética, básicamente porque, no sé por qué razón, a la gente que es más bien bióloga no le gusta la matemática. No sé por qué. En realidad, la matemática es súper importante. A lo mejor no tan importante para nuestra área como para ser físico, para ser químico, pero igual es importante. Si ustedes quieren estudiar algo relacionado con biología, en parte tienen que saber matemáticas, y matemáticas es importante, ¿ya? Así que no la miren así como a huevo, así como no me importa, porque debería importarles. Aunque no les guste, debería ser parte de su formación bien importante. ¿Ya? Entonces vamos a partir el día de hoy con genética mendeliana. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a comenzar today a mirar y revisar. ¿Ya? Exacto, las famosas arvejas que se ven en segundo medio, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, preguntas como esta son las que aparecen en la PSU, ¿cierto? Entonces, a lo mejor son muy sencillas, porque esta es súper fácil, pero tenemos que saber cómo se hacen. Pregunta, yo vuelvo a preguntar, del Ignacio sé que sí, porque se lo enseñé yo, pero el resto, ¿lo vio en segundo medio? Ya, me tienen que responder dos preguntas. ¿Lo vio? Y la segunda pregunta es, ¿se acuerda? Esas son las dos preguntas, son cosas distintas. Una es si lo vieron y lo otro es si se acuerdan. Ya, no se acuerdan, re poco. Ya está bien, sí. Sí, es probable, porque esto como se ve una vez y no se vuelve a ver nunca más, ¿cierto? Claramente uno se lo olvida, ¿cierto? De hecho, a mí de un año para otro de repente se me olvidan las cuestiones, ¿no? Y es justamente lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Ya, entonces, vamos entonces a lo que tenemos que saber, ¿ya? Entonces, probablemente, y espero que sea así, mi forma de explicar genética es bastante concisa, ¿ya? Porque finalmente a ustedes les van a preguntar ejercicios y no tanto materia, ¿ya? Al menos de esto. Entonces, obviamente, primero tenemos que partir de las cosas más básicas, obviamente que tenemos que cachar la parte teórica, y después nos vamos de lleno a los ejercicios, ¿ya? Ya. Fíjense en el siguiente ejercicio. Dice, en la especie humana, el pelo crespo es dominante sobre el pelo liso. Si se tiene una pareja en la que el padre es de pelo liso y la madre es de pelo crespo, ¿cómo podría ser el fenotipo de la descendencia? Oh, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos nuestro problema. Entonces, primero tenemos que saber qué significa dominante, qué significa recesivo y qué significa fenotipo, ¿ya? Porque aquí hablamos, y esa palabra junto con la de genotipo van a aparecer un montón de veces. Entonces, es necesario saberlo y saberlo muy bien. Entonces, hoy día vamos a conocer todas estas palabritas y vamos a cachar qué es cada cosa, ¿ya? Entonces, partamos con lo más básico. Conceptos de genética. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y no se nos puede olvidar es que nosotros, nuestro ADN, o adentro de nuestro ADN, ¿cierto? Están lo que se llaman los genes. Los genes son segmentos de ADN específicos que codifican algo. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. Un gen, si ustedes le preguntan, ¿qué es un gen? Un gen es un pedazo de ADN, un segmento de ADN. Hay genes que son súper grandes, otros que son súper chicos, pero un pedazo de ADN, y que ese pedazo de ADN codifica algo. Ese algo, por ejemplo, puede ser una proteína, generalmente es así, un gen genera una proteína específica, es lo que bueno, se veía antes en cuarto medio, que es lo que se llama el dogma central de la biología, que es lo que se ve ahora en el electivo de biología celular y molecular, solo para sacarles pica. Eh, que es el dogma central de la biología molecular y celular, donde un gen finalmente lo que genera es una proteína y puede generar otras cosas, pero vamos a ser taxativos en esta oportunidad diciendo que ya, un gen, una proteína.
o una familia de proteínas. Bueno, la cosa es la siguiente, que estos genes, a su vez, tienen alelos. Aquí le falta una S, porque tienen alelos. ¿Qué significa? ¿Qué son los alelos? Los alelos son las posibilidades de expresión de un gen. ¿Ya? A lo mejor esto es medio raro, así conceptual, pero lo voy a hacer en un dibujo y les va a quedar mucho más claro. Entonces, estos alelos, estas posibilidades de expresión de este gen, tienen dos posibilidades. Que el alelo sea recesivo o que el alelo sea dominante. Y ahora vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Fíjense por favor en el siguiente esquema. Nosotros aquí yo les presento un par de cromosomas homólogos, ¿cierto? ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos eran cromosomas que tenían la misma forma, el mismo tamaño, ¿verdad? Misma forma, mismo tamaño, mismos genes, pero no necesariamente la misma información, ¿ya? O sea, estos dos son el mismo gen o forman parte del mismo gen. Estos dos forman parte del mismo gen y estos dos forman parte del mismo gen. Pero si ustedes se fijan, eh, por ejemplo, estos dos no son necesariamente iguales. A lo mejor estos dos sí. Este y este son iguales, este y este son iguales entre sí. Este y este no. Entonces aquí queda claro que un par de cromosomas homólogos tienen la misma forma, fíjense, el mismo tamaño, los mismos genes. Si yo miro el azul, tiene el gen P, A y B, y si yo miro el rojo, tiene el gen P, A y B, o sea, tienen los mismos genes, pero no necesariamente la misma información, porque si yo miro, por ejemplo, el gen B, el cromosoma rojo tiene la información para el gen B mayúscula y el cromosoma azul tiene la información para el gen B en minúscula. Entonces, tomemos, por ejemplo, el gen P, por darles un ejemplo. El gen P, si ustedes se fijan, todo si yo los miro así, completito, este se llama gen P. Si yo miro esto completito, esto se llama el gen A. Y si yo miro esto completito, eso se llama el gen B. Entonces, este par de cromosomas homólogos tiene tres genes. El gen P, el gen A y el gen B. Cuando yo digo la ubicación, por ejemplo, del gen P, la ubicación de un gen en un cromosoma se llama locus. ¿Ya? Locus. La ubicación de un gen en un cromosoma se llama locus. ¿Ya? Locus. Por ejemplo, este que está aquí, que estoy encerrando, sería el locus del gen P. ¿Por qué? Porque es la ubicación dentro del cromosoma del gen P. Este sería el locus del gen A y este sería el locus del gen B. Las ubicaciones de los distintos genes dentro de los cromosomas ocupan un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Locus. Ese es el nombre que tiene. Locus. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el gen P tiene dos posibilidades de expresión. P y P. Si ustedes se fijan, las dos posibilidades de expresión son iguales. P y P son iguales. Pero a pesar de que sean iguales, estas son posibilidades de expresión del gen P. Por lo tanto, P y P son alelos. ¿Ya? P y P son alelos, porque son posibilidades de expresión de este gen P. Por ejemplo, el gen A también tiene dos posibilidades de expresión. A y A. Claro, a lo mejor son iguales, ok. Pero como tiene dos posibilidades de expresión, tiene dos alelos. A y A. A lo mejor, vuelvo a insistir, son iguales. Si se expresa S, es lo mismo que si se expresara S. Pues son iguales. Lo mismo acá. Si se expresa S, es lo mismo que si se expresara S. Pues son iguales. Pero si ustedes miran el gen B tiene dos posibilidades igual de expresión. Pero aquí viene una diferencia. Porque el gen B tiene dos posibilidades de expresión. B chica o B minúscula y B mayúscula. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia. B mayúscula y B minúscula. O sea, el gen B tiene dos posibilidades de expresión. Se puede expresar así, como B minúscula,
o se puede expresar así, como B mayúscula. Entonces, aquí queda de manifiesto, ¿verdad? Que pueden haber dos formas distintas de expresarse de un cierto gen. Puede haber una forma así, ¿cierto? Que así o así. Pueden ser los dos iguales, pero los dos chiquititos. O pueden ser los dos iguales, pero los dos grandotes. ¿Ya? Los dos en mayúscula. Desde ahora en adelante, lo recesivo, ¿sí? Siempre lo vamos a anotar en minúscula. La letra del abecedario que usted quiera, pero en minúscula. Por ejemplo, la A. Un ejemplo. La A. En minúscula. En cambio, lo dominante tiene que ser la misma letra, pero en mayúscula. Por ejemplo, la A. ¿Ya? Por ejemplo, la P. Si tuviéramos una P chiquitita, ¿verdad? P y P grande. O la B, como ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me doy cuenta, las cosas que están en mayúscula, ¿cierto?, son dominantes. O sea, este gen, el gen P, tiene dos alelos, P y P. Y los dos son dominantes. Y los dos son iguales, ¿verdad? P y P son alelos dominantes y son iguales los dos. Entonces, esta configuración genética de P y P, que ambos son dominantes, se llaman homocigotos dominantes, ¿ya? O sea, los organismos que son así, por ejemplo, en vez de P yo le pongo A, los organismos que son así se llaman homocigotos dominantes, ¿ya? Ese es el nombre que tienen, homocigotos dominantes. Los organismos que están así y que son iguales, pero los dos son chiquititas, en chiquitito teníamos lo recesivo. O sea, estos organismos son recesivos, pero los dos alelos son iguales. Entonces estos gallos que son así se llaman homocigotos recesivos. Los que son así, ¿cierto? Serían los homocigotos recesivos. ¿Ya? Homocigotos recesivos, pues son iguales los dos, pero ¿cuántos se llaman? Son recesivos, son chiquititos. En cambio, el gallo que está acá, que tiene un gen que es dominante, o sea, un alelo, perdón, porque el gen es el mismo, un alelo que es dominante, que es B, y el otro alelo que es chiquitito, que es B chiquitita, serían estos. Como son distintos, uno es dominante y el otro es recesivo, este gallo que es así, o B grande, B chica, que es lo mismo, se llaman heterocigotos. Ese es el nombre que tienen. Heterocigotos. Entonces, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, heterocigotos. Es muy importante que lo sepan, que lo anoten, ¿cierto? Y que lo manejen muy bien en el lenguaje. Homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, heterocigotos. Otra manera de llamarlos, también hay otra forma de decir lo mismo, como en biología pasa muy comúnmente, hay varias formas para decir lo mismo. Los organismos que son homocigotos, ya sea homocigotos dominantes o recesivos, se llaman también organismos puros, puros. Los organismos que son homocigotos también los llaman puros, organismos puros. Y los organismos que son heterocigotos, como estos que están acá, los llaman híbridos. ¿Ya? Ese es el otro nombre que tienen. Híbridos. Entonces serían los puros o homocigotos y los híbridos, o también llamados heterocigotos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende la idea? ¿O está bien entendido? ¿Se cacha más o menos o no? ¿Cacha? Si vamos bien, vamos mal, ¿se entiende? Ok, perfecto. Muy bien. Maravilloso entonces. Ya, entonces, sabemos, ¿verdad? Diferencias ya de homocigotos, dominantes, recesivos, en fin. ¿Cuál es la diferencia ahora entre un dominante y un recesivo? La diferencia es la siguiente, que lo dominante, ya, esto va a sonar muy, muy redundante, pero para que entiendan, lo dominante siempre domina por sobre lo recesivo.
En otras palabras, si yo tengo un alelo dominante y un alelo recesivo, juntos, como en el caso de los heterocigotos, el alelo que se va a expresar siempre va a ser este, el dominante. ¿Por qué? Porque el dominante domina sobre el recesivo. Me voy a explicar con un ejemplo, para que lo cachen. Yo tengo un par de cromosomas homólogos, igual que en el caso anterior. Y supongan que tenemos un gen que se va a llamar el gen color de ojos. ¿Ya? El gen color de ojos. Y supongamos que el gen color de ojos tiene dos alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. Supongamos que el alelo dominante, A, da los ojos de color café. En cambio, el alelo recesivo, A pequeña, da los ojos de color verde. La pregunta es la siguiente. Este caballero o esta señorita que está aquí, ¿de qué color tiene los ojos? ¿Verdes o café? Una persona que es heterocigota, en este caso, ¿tiene los ojos de qué color? ¿Verdes o café? Café, ¿cierto? Café. ¿Por qué café? Porque café, ¿verdad? En este caso, ¿cierto? A grande, ¿cierto? Domina por sobre A chiquitita. Entonces, como A grande es café, entonces este gallo tiene, o galla tiene los ojos café y no verdes. ¿Me explico? Entonces, siempre que em, pero eso hay que hacer la proporción primero, pero todavía tranquila, ¿no? Calma, bacana. Pero sí. Entonces, ¿cómo llegamos, ¿cierto, a esto? ¿Cómo llegué tan rápido? ¿Cierto? No agarré tanto vuelo. ¿Cómo llegamos a esto? Em, Acordarse, ¿cierto? Que siempre lo dominante domina por sobre lo recesivo. Entonces, cada vez que yo encuentre algo dominante, eso es lo que se va a expresar. Esa va a ser la característica que se va a expresar. Y lo recesivo no. Entonces, la única manera en la cual yo voy a poder expresar lo recesivo es cuando ese recesivo se encuentre solo con otro recesivo, como aquí. ¿Se fijan? Porque si yo aquí le agrego una A grande, esta chiquitita jodió, no se va a expresar. Se va a expresar la grande. ¿No? Entonces, la única manera en la cual yo pueda ver la característica recesiva es cuando ambos alelos son recesivos. O sea, la única manera de yo ver algo recesivo es verlo en organismos que son así, homocigotos recesivos. Es la única manera. Porque en estos organismos no se puede porque no tienen el alelo recesivo, y en estos organismos tampoco, porque a pesar de que tengan el alelo recesivo, de igual manera están acompañados del alelo dominante. Entonces, como están acompañados del alelo dominante, es este el que se va a expresar por sobre este. ¿Ya? Eso es como la triste vida de un alelo recesivo que no se expresa si no está solo con otro igual a él. ¿Ya? Porque si no, jodió. ¿Ya? O sea, que eso es como la idea que tenemos que... Ah, y otra cosa, acuérdense que los cromosomas homólogos, ¿verdad? Uno viene de la mamá y otro viene del papá. Acuérdense de ese detalle. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el genotipo y el fenotipo? Y esto es súper, súper importante. ¿Ya? Porque esto, más allá de saber genética y más allá de esto es saber biología de verdad. Así que, ojo con este concepto súper importante. El genotipo es el conjunto de genes que lo hacen a usted. ¿Ya? O sea, todos los genes que usted tiene dentro de todas sus células son su genotipo. Lo interesante es que usted el genotipo no lo ve. Yo los miro a ustedes, ¿verdad? O miro a una persona, o miro a un pájaro, o miro una flor, o miro, no sé, un árbol, o miro cualquier cuestión que tenga genes, ¿verdad? Pero yo no veo los genes. No tengo un ojo, ¿verdad? Para ver los genes. Entonces, ¿qué veo yo de los organismos? Yo lo que veo de los organismos es la expresión de esos genes. Y la expresión de esos genes se llama fenotipo. O sea, lo que yo veo de ustedes y ustedes ven de mí se llama fenotipo. ¿Ya? O sea, cuando a usted le gusta a alguien, por ejemplo, ¿cierto? Ve pasar un niño o una niña, ¿verdad? Y le gusta,
lo que le está gustando de esa persona es el fenotipo, es su fenotipo el que lo atrae, ¿ya? Porque a lo mejor es alto, porque, no sé, tiene el pelo liso, porque tiene los ojos azules, en fin, el fenotipo el que atrae. Hay gallos como yo, por ejemplo, son terribles feos, entonces no atraemos a nadie. Entonces, nuestro fenotipo, por ejemplo, nos llama la atención. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que resulta que el fenotipo, ¿cierto? Es la expresión de los genes o la expresión de mi genotipo. O sea, lo que ustedes se miran cuando se ven en el espejo, lo que ustedes se ven es su fenotipo. O sea, su color de ojos, su color de pelo, si son hombres o mujeres, cuánto miden, su color de piel, ¿cierto? Si tienen alguna enfermedad, por ejemplo, en fin, genética, evidentemente. Todo eso es parte de su fenotipo. Pero ese fenotipo es dado por sus genes, por su genotipo. Pero aquí hay que agregar algo muy importante, porque el fenotipo, para yo expresar un fenotipo, claro, yo necesito el genotipo, yo necesito a mis genes, pero también necesito el ambiente. Y cuando digo el ambiente, me refiero al lugar donde vivo, ¿ya? Me refiero a las condiciones en las cuales vivo. Me explico. Yo puedo tener un gemelo, por ejemplo, que ya no lo tuve, pero podría tener un gemelo. Genéticamente, genotípicamente, mi gemelo y yo somos iguales. Porque acuérdense que los gemelos son genéticamente iguales. Entonces, genotípicamente, mi gemelo y yo somos iguales. Pero si ustedes conocen un par de hermanos gemelos, o han tenido la oportunidad de conocer a alguien, a un par de hermanos gemelos, no son iguales, fenotípicamente. A lo mejor uno es más alto, o uno es más flaco, o algo tienen que uno dice, este es él y este es este otro. Y los cachas, esto porque algo tienen de distinto. Pero esa distinción es fenotípica, porque si yo analizo los genes de ellos, son iguales. El genotipo de ellos dos es exactamente el mismo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué si son genéticamente iguales? ¿Por qué entonces fenotípicamente algo tienen de distinto? Por el ambiente. Porque, por ejemplo, si yo tengo un gemelo, y a mi gemelo le encanta hacer deporte, le encanta jugar a la pelota, le encanta el básquetbol, le encanta hacer el ciclismo todos los viernes, sábado y domingo. Y yo lo único que hago es pararme al baño. eh, Claramente, no. Va a haber diferencias, porque el ambiente influye. Porque ese gallo, mi gemelo, a lo mejor genotípicamente es igual a mí, pero fenotípicamente va a ser distinto porque el ambiente donde vive, las cosas que hace, él hace deporte, ¿cierto? Él juega, ¿cierto? Tiene una vida muchísimo más sana que yo, versus yo que no hago nada, ¿cierto? Evidentemente, el ambiente influye. Entonces, él probablemente, a pesar de que genéticamente seamos iguales, probablemente él sea más alto que yo. Él va a ser más flaco que yo. Probablemente él va a tener una salud muchísimo mejor que yo. ¿Por qué? Simplemente por la influencia del ambiente en donde vivimos, de las cosas que hacemos. Entonces, evidentemente, el genotipo, los genes de uno, generan el fenotipo, lógico, eso estamos claros, pero va a depender muchísimo de cómo y qué ambiente le ponga yo a mis genes para que se expresen como se expresen. Por ejemplo, yo no sería igual si yo hubiese nacido en la Antártica. Yo no sería igual que si el Simón de ahora. No sería. A lo mejor genéticamente sería igual, pero fenotípicamente no sería igual. Tendría diferencias. O no sería igual si hubiese nacido, no sé, en Arica. Tampoco sería igual. Probablemente tendría mi color de piel más oscura, ¿cierto? En fin, tendría otras diferencias. Por ejemplo, no sé, si yo tuviera un gemelo, por ejemplo, y ese gemelo se hubiese ido a vivir, no sé, a Visvirí, que es una ciudad que está en el altiplano chileno, eh, probablemente ahí hay una diferencia muy grande en su fenotipo, porque él, si yo fuera a Visvirí a mirarlo y a visitarlo, yo me apunaría con la altura. Como no estoy acostumbrado, ¿cierto? Llegaría allá y casi me moriría. Pero él, como vive allá hace 26 años, que es la edad que tengo yo,
como si fuera mi gemelo, de la misma edad, evidentemente él estaría acostumbrado a eso. Entonces hay una diferencia fenotípica muy grande. ¿Me explico? Entonces, claramente el fenotipo, ¿cierto?, es influido por el ambiente, ¿ya? Y mucho. ¿Sí? Así que ojo con ese detalle. ¿Se entiende la diferencia entre fenotipo, genotipo y las ideas que estoy dando? ¿Se comprende más o menos? ¿Se entiende bien? ¿Queda claro? Bien, perfecto entonces. Maravilloso. Muy bien. Bien. Ok, entonces hoy voy a introducir, que obviamente esto toma su tiempo y la verdad de las cosas que me da lo mismo. Y antes de terminar, necesito que se queden un minuto porque tengo que dar una información, que me he olvidado decirlo antes, pero no importa. Me da lo mismo gastar un par de clases más en esto, porque de verdad que necesito que lo entiendan bien, para que no es la hora en los ejercicios y cosas por el estilo. Bueno, entonces, un caballero hace hartos años atrás, que se llamaba Gregory Mendel, ¿ya? Que él no era biólogo, al contrario, era un monje, ¿cierto? Se encargaba de rezar, y él eh, eh, sentó las bases de lo que hoy es la genética. Bueno, él trabajó con, como alguien dijo por ahí, con arvejas, ¿ya? Con Pisum sativum, ese es el nombre científico de la arveja. Entonces, en la vida de monje, que probablemente haya tenido muchas cosas menos que hacer que uno, ¿verdad? Él se dio cuenta y dijo, bueno, ¿qué hago para matar el tiempo? Y se puso a cultivar arvejas. Y se dio cuenta de que en el cultivo de arvejas, cuando salían las arvejitas, ¿verdad? Uno plantaba las plantas, ¿verdad? Y salían después, no todas las arvejas eran iguales, habían diferencias. Por ejemplo, en el color de las arvejas. Por ejemplo, había arvejas amarillas. Yo no sé qué especie de arveja era, porque yo las arvejas que conozco son verdes, pero esta debe ser otra especie, ¿verdad? Que él encontraba, ¿cierto?, que habían dos grandes grupos de arvejas. Las arvejas que son amarillas, perdón, y las arvejas que son verdes. Entonces él decía, mira qué raro, pues, si son todas arvejas, ¿por qué de colores distintos? Amarillas y verdes. Le llamó la atención. Y más aún, le llamó la atención de que, aparte de que eran de distinto color, las proporciones no eran iguales. O sea, no eran 50 y 50 amarilla y verde, sino que había muchísimas más amarillas que verdes. O sea, salían verdes, pero generalmente salían más amarillas. Entonces, Mendel dijo, aquí hay una diferencia, ¿verdad?, entre una y otra. ¿Qué será? Bueno, la conclusión a la cual se llegó en base a eso fue lo siguiente. Amarillas y verdes, ¿cierto? La diferencia entre una y otra, los que habían más, que en este caso son los amarillos, ¿cierto? Él las llamó dominantes, simplemente porque habían más. Y las que eran menos, las verdes, ¿verdad? Las llamó recesivas. ¿Por qué? Porque habían menos. Entonces, desde ahora en adelante, lo amarillo es dominante y lo verde es recesivo. ¿Por qué es dominante? Porque hay más. Y lo verde es recesivo, que hay menos. Evidentemente Mendel no veía estas letras, obvio que no. Ni nadie, nunca jamás las va a ver porque estas letras no existen. Estas son invención de nosotros nomás. Mendel veía plantas que dan semillas, ¿verdad? O arvejas de color amarillo y arvejas de color verde. Entonces Mendel se preguntó, dijo, a ver, ¿y qué pasa si yo pesco una planta que da semillas de color amarillo y pesco otra planta que da semillas de color verde y las cruzo? O sea, las polinizo, ¿verdad?, estas plantitas, y genero descendencia. A ver, ¿qué pasará? Y pasó lo siguiente. Pasó que cuando él generó este cruzamiento entre plantas que daban semillas amarillas con plantas que daban semillas verdes, el resultado de ese cruzamiento fue que le dieron puras plantas que daban semillas amarillas. Entonces la pregunta fue más grande ahí, o sea, ya, ¿y el verde dónde está? Yo crucé uno amarillo con uno verde y me salieron puro amarillo, ya, ¿y el verde dónde está? Y no lo vimos, no lo vio, si no está. Oh, qué raro. Entonces después dijo, a ver, ya, se cruzó uno amarillo, cruzó uno verde y vieron pura amarilla. Entonces, ¿qué pasará
Si ahora yo pesco estas dos amarillas, por ejemplo, estas dos hijos que me dieron, estas dos plantitas hijas que me dieron, las polinizo entre sí y veo qué pasa. Veamos, ¿qué pasó? Que si tomamos dos plantitas amarillas, ¿verdad? Y las cruzamos entre sí, dos plantitas de estas que le dieron, pues no de las que partió el experimento, sino de las que le dieron, las cruzamos entre sí, ¿y qué pasó? Que le volvieron a dar las amarillas, pero volvió a aparecer el color verde. Oh, y ahí Mendel empezó y dijo, ah, mira, y esta es la primera gran cosa que uno tiene que saber y cachar muy bien. Las cosas que son recesivas se saltan generaciones. Fíjate, aquí yo la tuve. Esta fue, con esto partí. Esta generación, la generación con la cual yo partí, se llama generación parental. Estos son los papás, ¿verdad? Por eso se llama generación parental. Entonces, aquí tenemos la generación P, ¿no? De parental. Generación parental. La primera generación, que se llama F1, ¿ya? La primera generación, si tú te fijas, están todos amarillos, no dieron verde. Entonces, aquí se saltó una generación. Esta generación no lo tiene. Y después, cuando yo hago el cruzamiento entre los organismos de la primera generación, que sería este, yo obtengo la segunda generación, que se llama F2. Entonces tenemos la F1, que es la primera generación, que es todo esto. Después yo hago un cruzamiento entre ellos dos, o sea, entre dos organismos de la primera generación, y obtengo la F2, que sería esta que está acá. Y en la F2 aparece de nuevo el carácter recesivo. Eso quiere decir que el carácter recesivo se saltó una generación. En la F1 no estuvo, en la F2 sí. Si yo quisiera hacer una F3, por ejemplo, bueno, los ejercicios siempre llegan hasta aquí, pero si yo quisiera hacer una F3, lo que yo tengo que hacer es pescar organismos de la F2, cruzarlas entre sí y voy a ir obteniendo. Una F3, si yo quiero una F4, tengo que pescar organismos de la F3 y cruzarlos, si quiero una F5 y así. Depende de las generaciones que tú necesites o requieras, ¿cierto? Qué organismos son los que tú tienes que tomar y cruzar. Entonces, esta característica de pasar y de saltarse generaciones es propia de los organismos recesivos. ¿Ya? Los organismos recesivos se saltan generaciones. La característica recesiva no está en todas las generaciones, se salta. Y más encima es menos preponderante. En proporción son menos. Entonces, bueno, da lo mismo, pero lo primero que tenemos que saber, primera gran cosa de las leyes de Mendel, es que para que ocurran, tienen que tener una condición. Y esto lo voy a introducir en parte a lo que viene más adelante, que son las habilidades de pensamiento científico. ¿Por qué es una ley y no una teoría? ¿Cierto? ¿Qué es una ley? Una ley es algo que se cumple sí o sí, pero ese sí o sí merece condiciones o tiene condiciones. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley porque la condición para que ocurra la ley de la gravedad es que uno tiene que estar aquí en la Tierra. Porque si uno se va a la Luna, por ejemplo, la ley de la gravedad no vale. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la condición? Estar aquí en la Tierra. Las leyes de Mendel también tienen una condición. ¿Ya? Y esa es una forma de típica pregunta, así, ay, es ley, es teoría. Si tienes condiciones, entonces son leyes. Esa es la forma de identificarlo. Si a ti te da una condición que se tiene que cumplir sí o sí, entonces eso es una ley. Si no está esa condición, entonces, bueno, podría ser una teoría. Pero las leyes se caracterizan por tener condiciones que tienen que cumplirse sí o sí para que se cumplan. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para las leyes de Mendel? Las condiciones para las leyes de Mendel es que todas estas características, por ejemplo, el color en este caso de la semilla, estuvieran cromosomas distintos. Esa es la condición que tiene que ocurrir aquí, que, las características que yo estoy observando, fenotípicas evidentemente, tienen que estar, ¿cuánto se llama? Tienen que estar codificadas dentro de los cromosomas de este organismo, que en este caso es ¿cuánto se llama? La arveja,
en cromosomas distintos. O sea, en un cromosoma, vamos a dibujar, en un cromosoma tiene que estar la información para el alelo A y en otro cromosoma, que sería este, tiene que estar la información para el alelo A. ¿Ya? No están en un puro cromosoma, sino que tienen que estar en cromosomas distintos. Esa es la condición mínima y específica para que las leyes de Mendel ocurran. ¿Ya? Si los que todos los alelos tienen que estar en cromosomas distintos. Bueno, la primera ley de Mendel se conoce como la ley del monohibridismo. ¿Ya? Monohibridismo. ¿Y qué dice la primera ley de Mendel? Aquí lo tenemos más claro. Cuando nosotros cruzamos en un organismo en la generación parental, ¿cierto? Amarillos y verdes, la primera generación me adaptó a amarilla. Pero si yo cruzo organismos de esta primera generación, ¿cierto? Y aquí está esta tablita que ustedes hablaban, ¿verdad? Que ya les voy a explicar cómo se hace. Si yo cruzo organismos de esta primera generación, yo voy a obtener algo que va a estar acá, que les voy a mostrar enseguida. Entonces, ¿cómo se hace esta tablita? Esta tablita de partida se llama el tablero de Punnett. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, el tablero o tablita de Punnett. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es poner los gametos. O sea, si este dice AA y este dice AA chiquitita, yo tengo que poner. Da lo mismo si yo lo pongo aquí, está aquí o está aquí, da lo mismo. ¿Ya? Entonces yo los pongo AA, que serían estos, y AA, que serían estos. Y lo que hago es cruzar. Así. ¿Cierto? Tarán, tarán, tarán. ¿Se fijan? S con S, eso. S con S, eso. S con S, eso. Y S con S, eso. Entonces, ¿qué me da el tablero de Punnett? El tablero de Punnett lo que a mí me permite sacar es los genotipos y los fenotipos. ¿Por qué? Porque yo sé desde antes que A grande, ¿cierto? Bueno, a pesar de que no lo habíamos dicho, pero podemos decir que A grande era dominante y era amarillo. Yo creo que lo habíamos dicho. Y lo A chiquitito, que era recesivo, era verde. Entonces, si yo me doy cuenta, este gallo es amarillo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga el alelo dominante, o sea, el alelo recesivo verde, está el alelo dominante amarillo. Entonces todo esto es amarillo. Este gallo que está aquí también es amarillo. Este gallo que está aquí también es amarillo. Y este gallo que está aquí también es amarillo. ¿Qué es esto? Son todos amarillos. Y además de poder ver eh, el color o la característica, también puedo ver los genotipos. Si me doy cuenta, son todos heterocigotos. ¿Cierto? 100% heterocigoto y 100% amarillo. O sea, puedo ver el genotipo, que es 100% heterocigoto, pues son todos así, y puedo ver el fenotipo, o sea, el color, en este caso, o la característica, que es 100% amarillo. Ahora, si nosotros cruzamos, y si tomamos estos dos, por ejemplo, y los cruzamos entre sí, que fue lo que hizo Mendel, tenemos la F1, ¿verdad? Cruzamos dos heterocigotos entre sí, y formamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se produce cuando formamos, ¿cierto? El cruzamiento de dos heterocigotos? Nos damos cuenta que obtenemos esto, que es la F2. Si hacemos el cuadrito de Punnett, exactamente igual que en el caso anterior, pescamos A y A de uno, A y A del otro, y cruzamos. A y A. Si yo me doy cuenta, este gallo es amarillo. Este gallo es amarillo. Este gallo es amarillo, pero este gallo es verde. Entonces, si yo me doy cuenta, fenotípicamente, todos estos son amarillos, ¿cierto? Y este que está aquí es el único que es verde, ¿cierto? Porque fenotípicamente todos los anteriores, ¿verdad? Todos son amarillos y el único que es verde, ¿verdad? Es este que está acá abajo. Ay, perdón, disculpa. El único que está abajo, ¿verdad? Perdón. El único que está abajo, ¿verdad? Es el organismo que es verde. Bueno, entonces, se va a poner un poco mal, va a pestañear un poco, no sé por qué, ¿ya? Va a hacerlo un par de veces y ya va a dejar de hinchar. De repente le pasa esto a mi computador, la otra vez caché, y no sé por qué lo hace, pero bueno, bastante fome por lo demás, pero bueno.
Debe ser que ya está viejito mi computador, entonces no, ya no es como antes. Ya, entonces, bueno, entonces, ya que tenemos, ¿cierto? Nuestras características, ¿verdad? Verdes, ¿cierto? Verdes. Ahora nosotros podemos darnos cuenta y hacer el mismo desglose, genotipo y fenotipo. Si hacemos genotipo, ¿cierto? Nos damos cuenta que genotipo tenemos que mirar las letras, ¿cómo son? ¿Qué nos damos cuenta? Que genotípicamente, y esto lo voy a hacer en rojo, genotípicamente tenemos organismos que son homocigotos dominantes, organismos que son heterocigotos, ¿cierto? Y organismos que son homocigotos recesivos. ¿En qué proporción? Bueno, genotipo vamos a tener 50% de organismos que son heterocigotos. ¿Por qué 50%? Porque si tengo 4 posibilidades y tengo 2 que son heterocigotas, 2 cuartos, ¿cierto? Es 0,5 y 0,5% me da 50. Entonces, esto es 50% de organismos que son heterocigotos, 25% que son homocigotos dominantes. ¿Y por qué 25%? Porque me dio 1 de 4. Y un cuarto, si yo lo divido, 1 dividido en 4 me da 0,25. Y si yo 0,25 lo multiplico por 100, me da 25. 25% homocigoto dominante y 25% homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque me dio un cuarto. 1 de 4. 1 de 4, ¿cierto? 0,25 o 25%. Entonces, esto es genotipo. 50% heterocigoto, 25% homocigoto dominante y 25% homocigoto recesivo. Ahora, si nos vamos a fenotipo, me doy cuenta de que S, S y S son amarillos, que son los que están cerrados en amarillo. O sea, me dio 75% amarillo. ¿Por qué 75% amarillo? Porque me dio 3 de 4. Y 3 partido en 4 me da 0,75. Y 0,75% me da 75%. Y me dio 25% verde. ¿Por qué? Porque el verde es 1 de 4. Y 1 de 4 un cuarto es 0,25, 25%. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, esta tablita que está aquí, es la que ustedes se tienen que saber de memoria. ¿Ya? Esta es el resumen de la primera ley de Mendel, que me da genotípicamente 50 heterocigotos, 25 homocigotos dominantes y 25 homocigotos recesivos, genotípicamente, y fenotípicamente me da 75% amarillo y 25%, bueno, 75 del fenotipo dominante, porque esto ahora yo se lo pongo con amarillo, pero puede ser de otro color y cumple exactamente la misma característica. ¿ya? 75 dominante y 25 recesivo. Que en este caso el dominante es el amarillo y el recesivo es verde. ¿ya? Si yo les pongo naranja y rojo, o les pongo alto y bajo, o liso y rugoso, eso da lo mismo. El dominante va a tener 75% de la proporción y el recesivo va a tener 25%. Esa es la característica que se les tiene que quedar en su cabeza. ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, recuerden preguntar, no hay problema. ¿Mm? Ya. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, hoy vamos a quedar hasta aquí. ¿ya? Esta va a ser la introducción, ¿verdad? Ya vimos la primera ley de Mendel. La próxima semana veremos otra parte bueno, veremos otra parte de la primera ley de Mendel y que se aplica a la segunda ley de Mendel, que les voy a enseñar, y vamos a hacer ejercicios. Y la próxima semana vamos a empezar también a ver herencia no mendeliana, que es la herencia que sigue. ¿ya? Así que ese es como el panorama de clases que nos continúan. ¿ya?